un diálogo SEAS especial, porque de alguna forma tenemos invitados, hoy tenemos invitados para hablar de un tema que nos hace mucha ilusión y que va ligado a que el personal de farmacia como agente de salud. Ese es nuestro título de este diálogo SEAS, que tiene como hashtag Farmacia Salud, y que nos gustaría que nos siguierais en las redes sociales, que nos siguierais por streaming y que siguierais en este diálogo SEAS, que va muy ligado a que hace poco tiempo hicimos una firma de un convenio entre la Escuela Andaluza de Salud Pública y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Fue un día muy importante porque desde la escuela nos parece muy importante que los farmacéuticos, que es un profesional fundamental en el ámbito de la atención sanitaria, del ámbito de la relación de la ciudadanía con todos los profesionales de la salud, es el profesional más cercano, y esa cercanía a la ciudadanía, a la sociedad, al barrio, a las ciudades, a los pueblos, pues hace que la Escuela Andaluza de Salud Pública no puede estar lejano a ellos, sino todo lo contrario. Y por eso firmamos un convenio con el Consejo Andaluz, porque queremos trabajar juntos en ámbitos de formación, en ámbitos de trabajar en proyectos como un proyecto que nos van a contar nuestros dialogantes de hoy, en ese diálogo que ahora os presentaré, porque eso ayuda a avanzar. Un ámbito es la salud pública necesita de todos los actores, ¿no? Y en ese ámbito de todos los actores trabajando, la escuela como lugar abierto, como lugar de trabajo conjunto, quiere estar ahí con los farmacéuticos, y por tanto es un placer hoy tener un diálogo sobre el personal de farmacia, el profesional de la farmacia, el profesional farmacéutico como agente de salud. Ellos son Alberto Virués Ávila, farmacéutico de Chiclana de la Frontera, y es secretario del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz. Muchas gracias. Y a mi lado es Kiko Marín Magán, que es farmacéutico de San Fernando, por tanto gaditanos ambos dos. Eres vocal del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, y los dos son miembros de la Comisión de Servicios Profesionales del Consejo Andaluz, ¿no? Correcto. Y en esa idea de ser miembros de esa Comisión de Servicios Profesionales, pues ¿para quién piensan? Para que los farmacéuticos tengan un papel probablemente que es un proceso continuado de mejora de los servicios que ofrecen, de ese refuerzo de ese papel del farmacéutico como agente de salud, ¿no? Que es un poco ese título que le hemos dado a este diálogos, y por eso nos parece muy importante hablar, uno, de cómo ha evolucionado ese papel del farmacéutico, que ha evolucionado, ¿no?, de forma importante, ¿no?, y también de algún proyecto concreto muy ligado al ámbito de la hipertensión arterial. Ellos tienen un proyecto muy bonito, muy interesante, con ya resultados, ¿no?, y que vale la pena oírlo porque da muchas pistas de ese papel que ellos plantean, y ellos son unos innovadores en el ámbito de la farmacia, que plantean que por dónde tiene que ir el papel del farmacéutico, y por tanto aprender a oíros, a conocer en este diálogo EAS Farmacia Salud, a conocer un poco más papel que tiene que tener el farmacéutico, proyectos como este del Mapa Pharma, ¿no?, que es un proyecto muy interesante. Sí. Muchas gracias por estar aquí en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación, primero, porque creo que es importantísimo darnos a conocer, aunque la sociedad ya nos conoce de sobra, pero pienso que todavía falta información de qué es lo que hacemos, todas las cosas que estamos haciendo, y poner esos proyectos sobre la mesa. Correcto. Sí, tenemos potenciales que a veces no lo estamos aprovechando al 100%, y darlos a conocer yo creo que es interesante. Y por supuesto la colaboración con la escuela, que yo creo que va a ser clave en el futuro, ¿no?, que no se nos viene encima, ¿no? De todas formas, parece que a veces el papel de la farmacia como lugar de dispensación tiene que cambiar esa imagen, ¿no? Sí, yo creo que nosotros no... Solo de dispensación, diría, ¿no? Claro. Ahora pensábamos que quizá habría que un poco ponernos en el contexto, ¿no? Pero
la farmacia ha ido evolucionando y uno de los servicios, que es el más importante que hacemos, que es la dispensación de medicamentos, asegurar un suministro de medicamentos adecuado a la población, con la información adecuada y universal. Hay pueblos que ya la Guardia Civil se ha ido, el párroco también, y el único que queda, el médico también, y el único que queda es el farmacéutico, con lo cual es el único nexo de unión que tiene con la sanidad, ¿no? Desde esos pequeños pueblos hasta las grandes ciudades, pues hay mucha variabilidad, pero sí se mantiene un nivel continuo, que es la dispensación de los medicamentos. Y el futuro que nosotros creemos y apostamos por él es que somos un profesional desaprovechado, y probablemente en la evolución, en la incorporación de nuevos servicios, aparte de la dispensación, que haga que la farmacia sea un centro asistencial más completo, quizás es un poco el reto que tenemos en el futuro, ¿no? La farmacia siempre ha sabido adaptarse. Hemos pasado de ser elaboradores de medicamentos hace mucho tiempo a ser dispensadores de estos medicamentos, y ahora toca dar el siguiente paso. Y el siguiente paso que nosotros pensamos que tenemos que dar es ser farmacia asistencial, agentes de salud, los más cercanos, somos el profesional sanitario más cercano a la población, nos tienen 24 horas abiertos todos los días del año, con lo cual ese servicio tiene que ser aprovechado. No podemos estar solamente para dar medicamentos de buena calidad y todos los días del año, sino tenemos que hacer algo más. Yo también. Pues un placer teneros en este nosotros diálogo tan interesante. Un honor. Sí, sí. Yo creo que empezamos un poco a esta historia, ¿no? Empezamos una etapa nueva, ¿no? Con esta, yo creo que este diálogo es un placer teneros dialogando en la escuela sobre farmacia salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Pues lo primero que teníamos que queríamos compartir con todo es cómo había evolucionado. Como antes hemos dicho, hemos evolucionado desde la farmacia elaboradora, la farmacia dispensadora, y desde hace algún tiempo pues existe una serie de compañeros que estamos con unas inquietudes y estamos poniendo sobre la mesa otro tipo de servicios que, teniendo siempre al paciente en el centro de toda nuestra percepción, de todo nuestro trabajo, creemos conveniente de poner en marcha. Uno de estos servicios es el que ha comentado Joan, que es Mapa Pharma, que luego sí, además yo creo que vamos a dar un dato en primicia aprovechando esta videochat, porque tenemos algunos datos que podemos compartir, aunque sea de forma minúscula, pero creo que puede ser interesante, ¿no? Pero no solamente el servicio de Mapa Pharma, que creo que va a ser importante y va a ser un salto de calidad en nuestro desarrollo profesional, sino también cómo somos capaces de acercarnos a los pacientes, cómo somos capaces de comunicarnos, cómo somos capaces de estar formados día a día. En este proyecto es por lo que es tan importante la Escuela Andaluza de Salud Pública y por qué nos interesa no solamente a los farmacéuticos, sino también a la Escuela Andaluza de Salud Pública el que hayamos llegado a esta colaboración. ¿Por qué? Porque nosotros somos profesionales al lado de los pacientes, pero que necesitamos una formación diaria. La Escuela Andaluza de Salud Pública nos puede dar ese paso. Sí. Además, estamos faltos porque quizás no nos lo enseñan en la carrera, de esa comunicación, cómo tenemos que hacer esa comunicación, cómo tenemos que acercarnos al paciente para que nuestro mensaje llegue. Pues en la Escuela Andaluza de Salud Pública yo creo que ahí nos va a dar el toque definitivo, el paso hacia adelante. Sí, sin duda. Y además, si hablamos de comunicadores en salud, probablemente seamos el primer comunicador unido a la atención primaria, que donde el paciente acude cuando tiene un primer problema, ¿no? En muchísimas ocasiones, y nos pasa en la farmacia, que muchas veces son problemas de salud que se pueden resolver sencillos de indicación farmacéutica, pero en muchísimas ocasiones nos vemos con la necesidad de derivar a la atención primaria, lógicamente, cuando superan no es algo leve, ¿no? Pero el paciente eso no lo sabe. Necesitamos que esa derivación sea una derivación profesional, que incluso a veces en la derivación puedan incorporarse algunos datos que puedan interesar a atención primaria a la hora de por qué ha ocurrido eso y le pueda ayudar a tomar decisiones, ¿no? Sí, vamos, de hecho, quizá la población en general no lo sepa, nosotros sí que estamos en contacto más con el medicamento y con los pacientes y podamos, bueno, de hecho hay tesis doctorales
donde se ponen de manifiesto que el 31% de las personas que acuden a urgencias es por problemas relacionados con medicamentos. Es decir, existe un problema en la sociedad que es el uso o mal uso de los medicamentos, por los motivos que sean, pero se está dando. De ese mal uso o de ese uso incorrecto de los medicamentos, el 30% prácticamente de las urgencias hospitalarias se producen por ello. Pero es que de ese 30%, más del 70% son evitables. ¿Quién es el profesional que tiene que hacerse cargo, no de solucionar, pero sí de dar esa información al paciente? El profesional más cercano al paciente, que todos sabemos que por capilaridad y porque estamos en todos sitios, es el farmacéutico. Sí, además, a mí me gustaría, porque a veces se piensa, cuando hablamos de esta cifra, que fue una tesis doctoral interesantísima de Isabel Baena, que nos puso un poco el foco, ¿no?, de las cosas que podíamos hacer, que cuando hablamos del 30% o el 31% de pacientes que acuden a urgencia por un medicamento, no siempre es por un efecto secundario. Ocurren efectos secundarios, pero en muchísimas ocasiones falta de efectividad de ese medicamento, que lógicamente no está cumpliendo el objetivo y termina descompensándose a un paciente y llegando a urgencia. Otras veces, pues, que está tomando un medicamento que no necesita o por errores están tomando errores de medicación. En fin, que muchas veces pensamos siempre en el medicamento como efecto secundario. Tenemos siempre la primera intención siempre en general es pensar en el efecto secundario del medicamento. Y los medicamentos provocan efectos secundarios, pero también provocan otras cosas, ¿no? El objetivo al final es que la salud del paciente sea correcta y si se utiliza la herramienta del medicamento, que es la más barata, por cierto, se utilice bien, ¿no? Sí, se utilice correctamente. Por ejemplo, estamos cada vez más encima de los pacientes y bueno, y nosotros quizás hemos acuñado un término, sobre todo Kiko, que es el que se lo inventó, que es la adherencia asistida. Nosotros llamamos adherencia asistida porque siempre se está hablando mucho de adherencia, pero ¿cómo hacemos esa adherencia? ¿Cómo hacemos que el paciente tome la medicación y la tome bien? ¿Y quién vigila esa medicación? Pues en ese campo nosotros tenemos mucho trabajo en ayudar al médico. El médico hace un perfecto diagnóstico, controla a ese paciente, sale de la consulta con su tratamiento, pero después de esa salida de la consulta, ¿quién se encarga de que ese medicamento, que el paciente sea adherente al medicamento, que el medicamento cumpla esos objetivos? Pues quizás ese papel nos corresponda a los farmacéuticos, que lo estamos haciendo la mayoría. Sí, por ley ya corresponde, lo que pasa es que quizás tenemos que crecer un poco en ese aspecto, ¿no? Ya se hace, ¿no? Ya se hace, pero siempre hay cosas para mejorar, ¿no? Esa información en salud, cada vez estamos viendo más pacientes, Kiko lo comentaba antes también, más pacientes mejor informados, más pacientes que son capaces de buscar esa información y que demanda que esa información sea veraz o si lo que ha leído es correcto. Sí. De hecho, a ti te pasará en la farmacia, me ocurre a mí también, y en atención primaria seguro que ocurre habitualmente, que vienen pacientes ya con una idea preestablecida que han estado viendo por internet o los WhatsApp y le pasan información. Es muy típico los alarmas que ha habido últimamente, ¿no? Con medicamentos niño, ¿no? que estaban malos o que no sé. Bueno, ¿no? A diario en la farmacia paramos lotes, devolvemos lotes, que si no hay una alerta sanitaria grande, no se dice a la población porque no tiene repercusión sobre la calidad del medicamento. Simplemente, bueno, pues puede haber errores simplemente de que se ha titulado mal el prospecto, ¿no? El medicamento está bien. Pero corren esas alertas llegan, preocupan a la población y la gente muchas veces viene, el primero que viene a la farmacia, incluso con el bote, ¿no? Y eso en el peor de los casos, pero hay otros casos donde el paciente ya cree que tiene una enfermedad porque lo ha visto en internet, que quizás sea una de las cosas que más nos preocupan. La calidad de la información que viene en internet, en ocasiones vienen a que tú se lo verifiques, muchos de ellos piensan que lo tienen, están convencidos fielmente y hay que analizarlo un poquito mejor. Y es verdad que nos incorporamos en un proceso nuevo, ¿no? Que yo lo veo como novedoso. De hecho, ya estamos derivando la conversación de... Hemos empezado hablando de medicamentos, hemos empezado hablando de dispensación de medicamentos, pero ya estamos hablando de espacios de salud. Cierto. Ya no solamente estamos hablando de medicamentos, sino estamos hablando del medicamento y todo lo que rodea al medicamento junto con el paciente. Bueno. Estamos hablando de espacios de salud. Y eso es lo que queremos que sea la farmacia, un espacio de salud. Un profesional sanitario ayudando al paciente en una farmacia asistencial donde la salud de todo aquel que entra por la puerta nos preocupa. Hay algunos proyectos que se han elaborado desde la comisión que yo creo que se podía explicar
Pues sí. Por lo menos los dos primeros que Claro. más hemos trabajado en ellos. Joan ha hecho referencia al mapa Pharma, pero nosotros empezamos dentro de la comisión porque nos preocupaba mucho el tema de adherencia, cómo esos pacientes toman la medicación. Empezamos con un sistema personalizado de dosificación de medicamentos, que no se trata de otra cosa sino de facilitar la toma del medicamento. Existen determinados tipos poblacionales donde entendemos que la toma de medicamentos puede ser dificultosa. Hablamos de personas mayores, personas con dificultad en el manejo de los comprimidos, con alteraciones cognitivas. Ese tipo de personas, donde entendemos que la adherencia es muy difícil, pues lo que le hacemos es, a través de un sistema, que es como unas capsulitas donde somos capaces de englobar toda la medicación que toma y dividirla en desayuno, almuerzo, cena, de lunes a domingo, somos capaces de aumentar esa adherencia que... Yo me gustaría hacer una diferencia ahí para que se entienda un poco a nivel general qué diferencia hay entre esto y un pastillero, porque al final la gente lo reconoce como pastillero. El pastillero, que se venden también en la farmacia, también lo venden en los chinos, yo lo he visto en los chinos, muy interesante, con unas tapitas. Son dispositivos o pequeños habitáculos donde alguien colabora e introduce su medicación, los tapa, ¿no? Pero claro, esos pastilleros no cumplen unas normas de calidad, porque quien los lava, los rehace, los repone, están sucios. Si se te cae al suelo, se abren las puertecitas y se derrama la medicación por el centro, y ahora que hay que descubrir ahora de nuevo cómo está. O a veces el propio paciente incluso tiene dificultades para abrirlo, ¿no? La diferencia con los sistemas personalizados es que son de un solo uso, es un reemblistado de la medicación con los mismos materiales que utiliza de base la medicación, ¿verdad? Y se reúnen igual, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena, noche, y previamente hay una puesta en marcha, un estudio del propio farmacéutico para verificar que ahí no se están cometiendo tampoco errores, porque a veces el paciente puede creer que tiene que seguir tomando una medicación y hay errores que hay que salvar, ¿no? Conseguimos que todas las farmacias lo hiciesen bajo un mismo protocolo normalizado de trabajo, importante. Conseguimos también que se revisase toda la medicación junto con el médico y bajo la supervisión del médico, se revisase toda la medicación para que no hubiese ningún tipo de error. Eso conseguimos que, primero, aumentar la adherencia, resolver problemas, unirnos con el médico en beneficio de la salud del paciente, y fue un proyecto muy bonito y que nos dio pie a que esto teníamos que seguir avanzando y teníamos que seguir. A raíz de pues hemos visto otra necesidad, que es que siempre la toma de tensión arterial, siempre el seguimiento del paciente hipertenso ha estado muy relacionado con la farmacia. La farmacia siempre ha sido un lugar muy accesible, por el tema de accesibilidad. La toma de tensión siempre se ha seguido, y a partir de ahí hemos pensado... De hecho, perdona hay trabajos que hablan de, porque siempre se ha relacionado con la toma de la tensión aislada, que las tomas de tensión más fiables dentro de lo que cabe eran las que hacía el paciente en su casa si se la adiestraba correctamente, y la de la farmacia. La de la farmacia porque era un sitio donde el paciente se encontraba más a gusto, que no en un hospital o en una consulta, que su tensión emocional subía y podía tener un valor un poco más alto de la cuenta, ¿no? Por eso el valor de la toma de tensión arterial en la farmacia siempre está muy bien valorado, ¿verdad? A raíz de esta toma arterial aislada de presión, los estándares o los que saben de esto a nivel internacional nos dice que la medida correcta o la medida patrón oro con lo que el paciente hipertenso se debe de medir y de seguir esa tensión arterial es el Holter de 24 horas, es decir, hacer unas mediciones cada cierto tiempo durante 24, 27 horas o 48 horas, depende del autor. Eso nos da muchísima información, cómo se comporta esa tensión en el ciclo circadiano de ese paciente. Es un palabrejo, a lo mejor. El palabrejo circadiano aquí. Bueno, es verdad. Igual hay personas que no saben lo que es. La tensión va variando a lo largo del día. Generalmente el médico da una toma de un comprimido por la mañana, por la noche, en función de lo que el médico cree más conveniente, pero sí es cierto que nosotros no somos máquinas, que somos humanos, y esa tensión pues posiblemente va variando. Esa del variación, día a la noche, ¿no? Por ejemplo. Del día a la noche, esa variación a lo largo del día es lo que nosotros llamamos el ciclo circadiano.
Estamos viendo que muchas veces ese comprimidos no duran bien las 24 horas. Estamos viendo que existe una variación en cuanto al día, la toma del día, la toma de la noche, y eso nos hace ver que las tomas aisladas cada vez es muy importante, claro, sí. Nos da información. Lo que es la automedida del paciente en su casa es muy importante, nos da también muchísima información, pero que si consiguiésemos acercar más lo que es el Holter, la medida de 24 horas, conseguiríamos un control más estricto, más estrecho de ese paciente hipertenso. A raíz de ahí pusimos una idea desde hace un año, hicimos un prepiloto en la provincia de Cádiz, hemos hecho un piloto en casi 40 farmacias en toda Andalucía y han salido resultados magníficos. Sí, resultados muy interesantes porque, claro, primero, antes de lanzar un proyecto de este tipo, de popularizar de alguna manera una prueba diagnóstica que estaba muy limitada porque había pocos aparatos en realidad disponibles, incluso de médicos de atención primaria nos dice que casi no pueden acceder a esa prueba. Se tienen que fiar de la prueba aislada para hacer un diagnóstico y un control. Entonces, claro, popularizar una prueba tan importante como es MAPA desde la farmacia, primero teníamos que ver si éramos capaces de hacerlo. Entonces, porque hay limitaciones, como son los aparatos en sí, son aparatos costosos, y queríamos ver si éramos capaces incluso de compartir esos aparatos de alguna manera y las farmacias que no pudieran acceder a comprar aparatos pudieran tener disponibilidad de ellos. Eso fue lo que el pilotaje pilotamos y con muy buenos resultados. Y después cuando lo expandimos a toda Andalucía, porque claro, cada provincia es un mundo, nos dimos cuenta que efectivamente es posible, o sea, que es viable, es pertinente. Se puede hacer desde la farmacia. Y se puede hacer desde la farmacia con una acreditación, una formación, y de hecho con la escuela es una de las tareas que tenemos pendientes. Y los resultados que han dado después, los resultados de los pacientes que hemos medido han sido muy interesantes, porque hemos aprovechado para ver qué pasaba cuando le tomábamos una atención aislada al paciente y después cuando le hacíamos la MAPA. Es decir, hemos podido comparar las dos muestras. Cuando una toma de atención que entendíamos que era buena porque era en la farmacia, compararla con una prueba de referencia. Es interesante ese valor, ¿no? Sí, básicamente lo que hacíamos era una prueba donde citábamos al paciente, le instruíamos, le poníamos el aparato. Imaginaros que os tomáis la tensión, pues el mismo aparato con el que se toma la tensión, pero que lo vas a llevar puesto durante 24 horas. Hacíamos una programación de ese aparato, hacíamos de tal forma que al paciente se le medía la tensión cada 20 minutos de día y cada media hora de noche, con lo cual conseguíamos entre 70 y 80 mediciones en las 24 horas, y a partir de ahí pues analizábamos qué resultados eran los que habíamos obtenido, comparábamos con la toma aislada que la habíamos tomado previamente a la puesta del aparato, pero además, ya que estábamos con el paciente, pues recogimos una serie de datos epidemiológicos, de patología cardiovascular, para ver en qué situación estábamos. A partir de ahí, pues los resultados han sido, bueno, yo creo que Kiko puedes comentarlo. Sí. No, yo tenía un dato que me ha parecido muy interesante antes de poner en marcha eso, y en la pertinencia de todo esto hicimos un cálculo previo de qué afluencia o qué tipo de consultas mínimas podíamos estar barajando o trabajando desde todas las farmacias de Andalucía. Es un dato muy llamativo, ¿no? En hipertensión. Pero estimamos que al cabo del año se consulta en la farmacia al menos 146 millones de consultas al año. Son muchas consultas. Es decir, la pertinencia de este tipo de pruebas en un centro sanitario de primer nivel creo que está más que justificado. A partir de ahí, pues claro, resultados que se pueden... Bueno, han salido resultados muy interesantes. Primero, bueno, no son resultados estadísticos que se puedan extrapolar a la población general, solamente es sobre los que hemos tenido en ese grupo de pacientes, ¿no? Pasa que son pacientes que cumplen unos criterios de inclusión que al final suelen ser sobre los que se trabaja este tipo de pruebas, ¿no? Y los resultados que eran interesantes porque
primero nos encontramos que había un alto del grupo que utilizado había un alto nivel de hipertensión no controlada. Estábamos hablando de casi un 67, que son datos un poquito altos, pero claro, también es verdad que dirigíamos la prueba hacia ese grupo de pacientes, ¿no? También no podemos decir otra cosa, ¿no? Y después ocurrió una cosa que es curiosa, que nos da un dato parecido de control de tensión arterial de los pacientes de MAPA, que tenían un 67%, no era controlado, y cuando analizábamos la tensión arterial, nos daba que había un 60% que no estaba controlado. Ya nos decía que había diferencias, ¿no? Pero parecía que no eran muchas diferencias, porque realmente de 60 a 67 dices tú, bueno, pues no hay tantos pacientes. Cuando lo hemos analizado, si realmente estaba ocurriendo eso sobre los mismos pacientes, nos hemos dado cuenta que no estaba ocurriendo sobre los mismos pacientes, ¿no? Resulta que había pacientes, si tomamos el patrón de referencia, como dice la bibliografía, que el MAPA es el que nos dice si el paciente tiene la tensión alta o no, lo tomamos con referencia, si lo cruzamos con la tensión arterial aislada, nos encontramos que hay un grupo de pacientes que son hipertensos y la aislada los da como normotensos, o que son normotensos según MAPA y la aislada la da como hipertenso, es decir, que hay una diferencia. Y también en los pacientes que estén tratados o no, puede ocurrir lo mismo, ¿no? Y los resultados en este grupo de 123 pacientes es que el 27% de los pacientes, o bien por exceso o por defecto, la estrategia terapéutica en base a la tensión arterial aislada no era correcta. Es decir, que había un 27% que hubiéramos diagnosticado como hipertenso o como normotenso de forma equivocada. Es importante, son cifras Estamos muy hablando altas. de un 27%, es decir, un 27% donde la estrategia terapéutica que está siguiendo estos pacientes no es válida o no es correcta, no sería correcta, está siendo efectiva. Eso a nivel sanitario supone un gasto altísimo. Sí, claro. Porque estamos más un 27% de los pacientes su medicación no se puede generalizar. No se puede generalizar, pero sí que es verdad este que grupo esto está generando un gasto al sistema público. Sobre todo cuando hablamos de uso racional de medicamento, que yo creo que es una de las herramientas básicas para trabajar nosotros. Optimizamos el uso de esos medicamentos hacia el paciente que lo necesita. Entonces, si el paciente no lo necesita, pues una prueba que nos diga realmente si no lo necesita, y el paciente que lo necesita, pues cuándo y cómo. Podemos incorporar otros aspectos como son la cronoterapia, ¿no? Que tú te avanzaste un poquito antes, ¿no? Claro, pero no solamente en cronoterapia, sino también en este tipo de pacientes nos encontramos que muchos eran de un riesgo vascular elevado. Sí, claro. Es decir, en un paciente de riesgo vascular elevado, donde una medicación no está siendo efectiva, los problemas de urgencia, como antes hemos dicho, y los problemas generados por esa tensión, ¿qué gasto le puede acarrear al sistema público andaluz? Pues evidentemente es muy bueno. El tema de cronoterapia, como decías antes, pues evidentemente estamos haciendo que muchas veces los pacientes se tomen toda la pastilla por la mañana, 2, 3, la estrategia terapéutica antihipertensiva que tengan puestas por el médico. Y muchas veces la MAPA, con esta prueba, hemos descubierto que por la noche se quedan como al descubierto. Sí, o al contrario. Al contrario. También es verdad que hay que demostrárselo al médico, pues quizás el médico tome la decisión de tomar por la mañana, por la noche, dividir. La atención primaria, con muy buen criterio, tiene que utilizar la tensión arterial aislada, no tiene más remedio porque no tiene disponible la prueba. En el momento que se la ofrecemos, yo creo que la aceptan de muy buen grado, porque esas sospechas que siempre nos dicen, yo tenía la sospecha de que este hombre... Pero claro, no tenemos un dato objetivo, él tiene que actuar. Y lógicamente el tener en la mano ese dato objetivo yo creo que es interesante, ¿no? Claro, todo esto que estamos presentando, que estamos hablando aquí en las sociedades científicas, lo hemos hablado con todas ellas y a todas les está pareciendo pues un proyecto muy bueno, porque es ponerle a la sociedad andaluza un proyecto muy bonito y que en salud puede ser muy positivo. Pero es que además de resolverle los problemas, el médico va a poder tomar mejores decisiones diagnósticas.
Entonces, no solamente nos vamos a basar en la toma aislada, sino que el médico se va a poder basar en si el tratamiento está siendo correcto o no. Eso le da una seguridad que cada vez que hablamos con las sociedades científicas nos respaldan y nos da como más impulso para seguir en esto. No, nosotros estamos muy ilusionados. Nosotros estamos muy contentos. Porque tenemos mucho trabajo detrás, llevamos mucho tiempo preparando el proyecto y quizás lo tenemos como muy nuestro, ¿no? Pero cada vez que se lo ofrecemos a personas que lo escuchan por primera vez se ilusionan de la misma manera. Por lo menos yo eso es la sensación que me ha llegado. Posiblemente sea por la concepción de farmacia que tengamos nosotros. Nosotros no entendemos la farmacia como las 4 paredes y que el paciente entra en la farmacia, sino la farmacia es el barrio, la farmacia es todo lo que rodea a la farmacia. No es la farmacia los 4 muros, sino que al final el farmacéutico está al servicio de todo lo que le rodea a la farmacia. Claro, y estamos tan implicados, tan comprometidos con la población que nos rodea, que la farmacia no son las 4 paredes, sino es el barrio, el pueblo de 400 habitantes, el pueblo que hay en la montaña allí que tiene su farmacéutico, el farmacéutico de barrio que está al lado de sus pacientes, y eso lo entienden todos. Se han hecho durante muchos años muchas campañas, en la farmacia hemos hecho muchas campañas de salud pública, información de medicamentos, información de patologías. Ahora es típica, por ejemplo, la información sobre las olas de calor, ¿no? Por ejemplo, fotoprotección. Hay mucha campaña que de forma habitual estamos haciendo, como lo tenemos como muy asumido, ¿no? Durante muchos años que alguien llega a una farmacia y se le hable de estos temas, ¿no? Y retomando además la colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública, aprovechando la capilaridad que tiene la farmacia, dentro de la Escuela de Salud Pública hay algo que es la escuela de pacientes, que para la Escuela Andaluza de Salud Pública es muy importante. Nosotros en esa colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública vamos a poder poner a pie de calle toda esa escuela de pacientes. Hombre, yo creo que somos capaces de llegar a los que debería del farmacéutico, pues, como primera agente debería de colaborar en esa, estaría bien que colaborara en la escuela, ¿no? Y bueno, nosotros nos ofrecemos. Nosotros nos ofrecemos y estamos aunque encantados. Trabajo tenemos, Trabajo tenemos, pero tenemos mucho respaldo, tenemos muchos compañeros que están detrás nuestras, que nos están apoyando en todas las provincias que vamos y en todas las provincias que los presentamos. Estamos muy ilusionados y cada vez parece que nos cargan las pilas. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿y después de esto qué? Después de esto vendrán más cosas. Tú déjanos 10 minutos que sacamos 30 ideas rápido, ¿y verlo? Porque siempre estamos pensando en lo siguiente, todavía no vamos a pensar en nada, tenemos que desarrollar y desarrollarlo bien. Decir que el desarrollo ya lo estamos teniendo, ya estamos teniendo las primeras formaciones con los compañeros y que el despegue definitivo va a ser a partir de septiembre-octubre. Es decir, aunque ya se está realizando, ahora mismo es de forma esporádica en determinadas farmacias, pero que nosotros creemos y estamos convencidos que de aquí a un año, año y medio, muchísimas. Evidentemente todas no van a ser capaces. Ojalá. O no querrán, pero sí es cierto que va a ser un servicio que se va a instalar por la necesidad que existe en la sociedad, porque nosotros no es que esto sea un capricho nuestro, sino existe una necesidad dentro de la población y esta necesidad tiene que ser cubierta. Y entendemos que la farmacia, por la cercanía al paciente, tiene que hacerlo. Oye, se me ocurre que estaría bien, de alguna manera, quizás la escuela de pacientes podría ser un vehículo de preguntarle a la sociedad qué más quiere de nosotros. Claro. Yo creo que sería un primer paso interesante. Pero qué más quiere de nosotros, quitando lo que es la medicación y la venta de parafarmacia en la farmacia, que es lo que habitualmente la gente... Espacio de salud, hemos dicho la farmacia como espacio de salud. ¿Qué pensarías que necesita o qué verías bien que incorporáramos como servicio, ¿no? Como demanda de salud, la población ahora mismo y como agentes de salud que somos, el exceso de información que existe tiene que ser de alguna forma filtrado. El profesional farmacéutico, posiblemente por la cercanía, sea el primer filtro que debe de tener la población. Esa es una función que es fundamental para la sociedad en que vivimos. Es decir, esa sociedad con exceso de información tiene que ser filtrada. Es muy típico, ¿cuántos conocemos que meten esto? A partir de aquí y de que estemos como un espacio de salud dentro de la farmacia, los servicios pueden ser todos los que queramos. Lo que queramos, sobre todo la sociedad,
qué necesita la sociedad, y los farmacéuticos, que siempre nos hemos adaptado, la historia nos ha dicho que siempre nos hemos adaptado, seguro que somos capaces de encontrarle solución a eso. Nos estamos adaptando día a día. Día a día. Tenemos que resurgir. De ahí la intención de seguir creciendo, ¿no? Yo Claro. creo que esta es uno de los principales objetivos que tenemos que marcar, ¿no? Nosotros estamos muy ilusionados, y tú lo sabes que estamos profundamente ilusionados con el tema del acuerdo que hemos llevado a cabo con la Escuela Andaluza de Salud Pública, porque muchas veces el farmacéutico se encuentra un poco aislado y en su oficina de farmacia, y el que la Escuela Andaluza de Salud Pública, con este acuerdo de colaboración, a través de los cursos online, a través de su desarrollo en formación, seamos capaces de ir conjuntos, yo creo que esto le va a dar un paso muy importante a la farmacia. Y todo ese paso que se dé a la farmacia, al final, ¿dónde se traslada? Por supuesto. Se va a trasladar a la sociedad, se va a trasladar al paciente, se va a trasladar al sistema público, porque todo ese beneficio todo ese beneficio que el paciente obtenga, el sistema público andaluz, que sabemos que los recursos son limitados, también se va a ver beneficiado. Es decir, es que todos son beneficios. Nos ha hablado de un servicio que empezó hace mucho tiempo. Hay muchos farmacéuticos muy implicados en ello, nosotros uno de ellos y algunos más muy importantes, que es el servicio de seguimiento farmacoterapéutico. Bueno, no sé si se sabe un poco lo que es eso a nivel general. Estamos además en el foco donde se creó. Claro, es que estamos en la casa madre, ¿no? Aquí en Granada. Sí. Es otro servicio que la farmacia, es verdad que es muy, quizás no en número muy alto, pero es verdad que es un servicio que ofrece la oficina de farmacia, y además recientemente se ha creado una cátedra aquí en la Universidad de Granada. Y bueno, simplemente lo que trata de hacer ese servicio es que el farmacéutico se haga responsable de los efectos que la medicación hace en el paciente. Junto con el paciente, claro. Junto con el paciente, acompañando al paciente. Siempre decimos en los cursos que el dedito con el paciente no funciona. Bueno, esta casa es gran defensora de esa postura, ¿no? ¿Vale? Ese dedito y eso no funciona nunca, sino que tenemos que ir siempre de la mano del paciente, tratar de acompañarlo, tratar de enseñarle el camino, y pactando lo que yo pueda ayudarte, y tú tomando tus propias decisiones, saber qué camino tienes que tomar. Todos los medicamentos, cuando el médico diagnostica y prescribe una medicación, en principio tiene unos objetivos que cumplir, pero no siempre pasa eso. En esa desviación de esos objetivos de ese medicamento, pues alguien debe de estar atento y alguien debe de hacer ese seguimiento a que los objetivos en la medicación se cumplan. Ya los hay, porque la atención primaria cumple un objetivo muy grande, pero no es suficiente. Fíjate que tenemos una atención primaria fantástica, tenemos un servicio de salud perfectamente capilarizado en la sociedad, unos profesionales magníficos, con un nivel de calidad muy alto, donde utilizan unas herramientas fabulosas, pues son los medicamentos de nueva tecnología, los antiguos, los nuevos, optimizando la terapia. Hay incluso servicios de seguimiento en enfermería muy novedosos, muy interesantes, y aún así nos seguimos encontrando que la cronicidad nos supera el tratamiento crónico, nos supera el polimedicado, y yo creo que ese crecimiento en esa línea, tenemos un reto fundamental. Empezamos incorporando servicios de este tipo, pero yo estoy mirando mucho más allá, porque el reto básico es que está demostrado, esto no estamos inventándolo nosotros. En Estados Unidos ya ese servicio está muy establecido, donde el farmacéutico se incorpora a hacer seguimiento y a verificar junto con el paciente que eso funcione, y cuando no funciona, derivarlo de una forma asistida, como decíamos antes. La adherencia asistida es lo mismo que también la derivación asistida. Fíjate cómo ha evolucionado todo este término del seguimiento o de la optimización de la farmacoterapia, que en un principio, los que llevamos ya tiempo en esto, siempre hablábamos de factores biológicos, y siempre nos fijamos en esos factores biológicos. Esta medicación tiene que hacer esto, te tienes que cambiar estos parámetros, si estás en 18 días de tensión te tenemos que poner. Pero cómo hemos avanzado, que de un parámetro que era el biológico hemos pasado a 4.
Entonces ya no solamente nos fijamos en el parámetro biológico, sino que también nos fijamos en el parámetro psíquico, en el parámetro social y en el parámetro espiritual. ¿Qué es lo que piensa ese paciente de este medicamento y qué es lo que le va a hacer ese medicamento? Toda esa creencia biopsicosocial y espiritual afecta a lo que el medicamento le vaya a hacer a ese paciente. Completamente. ¿Quién es el responsable? Pues el paciente. Porque el principal es el paciente, claro. Pero todos estamos alrededor, enfermería, farmacéutico, médico, cada uno con sus responsabilidades. Pero tenemos que ayudarle al paciente a tomar esa conciencia. ¿Somos capaces? Yo creo que sí, lo estamos haciendo muchos. Sí, yo creo que sí. Es un reto, pero es posible. Y ahí se incorpora un fenómeno que tú decías antes que tenemos que aprender todavía mucho, que es las herramientas en la comunicación, ¿no? Y aquí es que se me viene porque estoy aquí en esta casa donde he asistido a cursos fantásticos ofrecidos por Jan y por José Luis en Vela, donde he disfrutado muchísimo y donde esas herramientas en la comunicación ves que cuando las pones en marcha son espectaculares los resultados que tienen. Si te das cuenta, yo no sé cómo no me he firmado esto antes, porque cada tema que sacamos siempre sale la ayuda de la Escuela Andaluza. Antes hemos dicho con el tema de Mapa Pharma que la Escuela Andaluza nos puede ayudar en toda la formación y llegar a todos los rincones. Hemos visto que aquí tenemos un déficit de comunicación que también hemos visto. Cada vez que sacamos un tema... Bueno, es lógico, Alberto, porque estamos hablando de salud pública. Estamos hablando de salud pública al final. Y nosotros, al ser el primer escalón que la ciudadanía utiliza, vemos las deficiencias que hay y vemos las necesidades que tenemos que implementar. Y eso es salud pública. Lógicamente, salud pública es adherencia, lógicamente, salud pública es el mejor resultado de la medicación, el control de las enfermedades crónicas, es la información, es la formación adecuada, el uso de dispositivos que hay que formar, es la necesidad de la formación de acompañar al paciente, la nueva vertiente del paciente en cuanto a que toma sus decisiones y hay que apoyarlo. Todo eso está dentro de la salud pública y, lógicamente, sin querer, tendremos que trazar un camino paralelo. Lo ideal es que nos entrelacemos, ¿no? Y no solo con la escuela, sino también con atención primaria. Nosotros estamos dentro del sistema, pero estamos fuera. Estamos un poco ahí en tierra de nadie, que tenemos que tomar nuestras propias decisiones y no me parece mal, pero podemos hacer más cosas o podemos ofrecer más cosas, ¿no? Podemos hacer más cosas y las estamos haciendo. Es decir, estamos colaborando con la Escuela Andaluza, pero además cada uno en su entorno, cuando habla con los médicos de referencia que tiene, estamos siendo colaboradores, estamos yendo de la mano de ellos. Siempre. Porque tal como está el sistema y tal como está la sociedad, nos vemos como ayuda. En ningún momento, y nosotros tenemos mucha experiencia en eso, siempre nos vemos como ayuda. Es decir, en ningún momento nosotros hemos encontrado limitantes en cuanto a los médicos, no hemos encontrado limitantes en cuanto a enfermería, sino que sabiendo cada uno cuál es su responsabilidad, vamos de la mano. Y eso es importante que todos lo entendamos, porque al final el beneficiario es el paciente, es la sociedad, es el sistema público andaluz para el que todos trabajamos, es beneficio por donde lo veamos. Sin duda. Sin duda, la salud pública es así, y cualquier integrante que se incorpore, desde la asociación de pacientes hasta cualquier profesional más especialista de toda la línea, tiene su labor, ¿no? Y nosotros pues tenemos una labor de base, porque somos un poco la primera base, ¿no? Yo creo que cada vez estoy más convencido de que tenemos que seguir incorporando servicios paralelos a la dispensación, porque la dispensación siempre será nuestro primer contacto con el paciente, ¿no? Y donde en una buena dispensación tú detectas si puede haber o no algún problema. Con la receta electrónica. La receta electrónica nos da poca información, porque no podemos acceder a historia clínica, no podemos acceder a nada. Últimamente sí podemos acceder a mirar en ese momento cuándo le va a salir un medicamento prescrito y cuándo va a estar disponible, pero no más, ¿no? Pero es suficiente, fíjate, para
para ayudar al paciente a saber y a descubrir muchas veces errores de la medicación de pacientes con dosis equivocadas. ¿Por qué no te llevas esta cajita? ¿Por qué no lo estás usando? Descubrimos. Quizás demandemos, y eso sí que le pedimos a la administración, demandamos que la comunicación con el médico nos tiene que suministrar herramientas para que eso sea más fácil. Tenemos una receta electrónica que funciona fantástica. Funciona fabulosa. Ha sido un hito en Andalucía porque además lo ha exportado a todo el mundo. Y podemos estar orgullosos. Nosotros y podemos estar orgullosos de esa receta electrónica. Pero igual como línea, todo, se puede mejorar. Y una de las cosas que quizás desde la farmacia le pedimos a la administración es que tenemos que mejorar la comunicación con el médico. Es decir, yo tengo que ser capaz de comunicarme con el médico a través de esa herramienta, que la tenemos, y es que la tenemos. ¿Por qué no somos capaces de comunicar? Creo que vivimos en una sociedad ahora mismo intercomunicada, pero esa comunicación todavía la tenemos. ¿Por qué nosotros estamos limitados en la historia clínica? Si yo creo que si el paciente nos da permiso, ¿por qué no vamos a poder ver la historia clínica del paciente? Siempre que el paciente nos deje. Pues esos limitantes que a lo mejor podríamos ampliar nuestra capacidad de trabajo y que el sistema nos podría aprovechar mejor, pues posiblemente la administración tenga que escucharnos, ¿no? Sí, seguramente habrá que proponerle proyectos. Bueno, hay que proponerle. Nosotros por proponer siempre estamos y hay que conseguirlo porque no solamente tenemos que hablar del número de recetas de gasto farmacéutico porque nosotros en eso quizás estemos fuera. Nosotros preferimos hablar siempre de farmacia asistencial, de farmacia cercana al paciente, de solucionar problemas. Esos datos desgraciadamente nos ha tocado pelearlos porque es el modus vivendi de esta empresa, ¿no? Las empresas particulares pues viven de ese margen y lógicamente hay que bueno, pues que eso funcione, pero yo me siento muy mal hablando no me siento representado cuando hablo de eso, de precios y de cosas así, ¿no? Me siento más realizado hablando de otras cosas, ¿no? Cuando hablamos de pacientes, hablamos de soluciones de pacientes, hablamos de algo que nos está dando tantísima beneficios y tantas alegrías como puede ser Mapapharma, ¿no? Sí. Siempre ya incluso hemos elaborado lo que son los dípticos y una imagen de lo que es el servicio para que todos veamos cómo, bueno, para que el médico sepa que es un servicio protocolizado, para que sepa que todos vamos a tener la misma estructura, que vamos a hacerlo de la misma forma. Y bueno, es un servicio que detrás de este irán otros y que esto es lo que nos da alegría. Va a ser algo importante para la farmacia de Andalucía, va a ser algo importante para los pacientes en Andalucía y bueno, nosotros queremos seguir innovando. Y vamos a seguirlo, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos hablado. Aquí hemos hablado mucho. No sé. Aquí no había nada Espero preparado. que a la audiencia no le haya aburrido. Esperemos que no haya aburrido, siempre desde la ilusión. Esperamos sobre todo que hayamos transmitido lo que es la ilusión que nosotros tenemos siempre por el trabajo al paciente. Nuestro compromiso es el paciente y por ahí trabajamos siempre. Muchas gracias a todos por haber aguantado este ratito. Nos vemos en la siguiente. Listo. ¿Esto cómo ha salido? Muy bien, yo creo que muy bien. ¿Sí? Yo lo que no sabía es cuánto tiempo teníamos y cuánto estaba. Yo decía, le miraba a Herminia de vez en cuando y Herminia no me miraba. Yo decía, ¿cortamos, no cortamos? ¿Esto qué es? Yo no sé si hemos dado